Vamos. Bueno, vamos a ir corrigiendo. Creo que teníais los 6 primeros ejercicios, ahora lo vemos. El primero era enumerar 5 factores que debe de tener en cuenta un emprendedor antes de realizar una inversión. Acordaros que emprendedor es lo que se llama ahora pues un autónomo, un empresario, sería un emprendedor, solo que ahora esta palabra está de moda, se le llama emprendedor. ¿Vale? Entonces, pero bueno, antes era empresario, autónomo. Pues el tipo de cuando va a realizar una inversión, cuando tiene que ver, quiere a lo mejor montar una empresa, antes de hacerlo tiene que ver el tipo de productos o servicios que va a ofrecer, ¿no?, a la sociedad, la forma jurídica que tendrá la empresa, ¿no? Si va a ser un simple autónomo, acordaros, o si va a ser una empresa más grande, ¿vale? O de qué tipo va a ser. El mercado al que se dirige, ¿no? ¿A quién va a ofrecer esos servicios o productos? La competencia, ver si tiene competencia, si no tiene competencia, si le merece la pena. Si tiene mucha competencia, a lo mejor no le merece la pena. Si va a ofrecer cosas que ya están en el mercado y que tendrían mucha competencia, ¿vale? ¿Qué inversión inicial puede hacer? ¿Cuánto no solamente de dinero, puede ser local o qué tiene para montar, si no tiene nada, si tiene dinero, si tiene locales, si tiene vehículos, todas esas cosas. ¿Qué costes le va a generar y qué ingresos? ¿No? Porque si los costes son muy altos y los ingresos son pequeños, pues va a perder dinero. Como mínimo, tiene que tener unos ingresos que le permitan vivir y, ¿no?, la diferencia entre ingresos y costes le permita vivir y prosperar, ¿vale? No subsistir, porque entonces tampoco merece la pena, ¿vale? Pues serían como mínimo, ahí tenéis pues unos cuantos factores, se os pueden ocurrir más. Al menos había que poner 5, ¿vale? Numera 5, ¿vale? Yo he puesto ahí los que salen en el tema. El número 2, ¿qué tipos de empresas hay según su tamaño? Pues está la microempresa, que es de hasta 10 trabajadores, ¿vale? Desde 1, ¿no?, porque en 0 no hay, desde 1 hasta 10. Pequeña empresa, entre 11 y 50. Mediana, entre 51 y 250. Y gran empresa, pues más de 250 trabajadores. Acordaros, hay una palabra que se dice mucho, las pymes. Pequeñas y medianas empresas. Pues pequeñas y medianas empresas son todas estas. Micro, pequeña y mediana. Ya no entra la gran empresa. Las pymes, la mayoría del empleo en generado y del dinero económico que se genera en España viene de las pymes, de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Las grandes empresas ganan mucho para esa empresa, pero ni generan tanto trabajo ni generan tanta industria. Son más las pequeñas y medianas, ¿vale? Por lo menos en España. Entonces, describe 5 tipos de empresas según su forma jurídica. Bueno, ahí están pues los tipos de empresas, que os los tenéis que saber, ¿vale? Está el empresario individual, autónomo. Esto es lo mismo que viene en el tema, así que os lo dejo por no leeroslo otra vez, ¿vale? Os digo cuáles eran. Eran 5 tipos según su forma jurídica. No, estos son los tipos según su número de trabajadores, según su tamaño, y así se llaman según su tamaño. Estos son según su forma jurídica, ¿vale? ¿Cómo son? Está el autónomo o empresario individual, está la comunidad de bienes, las sociedades, la sociedad limitada, la sociedad anónima, ahí tenéis sus características, ¿vale? Y la sociedad anónima, además laboral, que está compuesta, los socios son los propios trabajadores. Entonces esas son pues, las 5 más importantes. Luego hay otras que son una mezcla, son a lo mejor, pero mucho más específicas.
¿Es necesario aprender todo esto o podemos nosotros hacer un resumen pequeñito? O aprenderoslo, porque aquí tenéis que saber que si necesitan capital inicial, si no necesitan capital inicial, ¿qué más? Si existe, ¿no? Es un mínimo legal de capital. Si la responsabilidad es limitada o ilimitada. Eso quiere decir que cuando tienen deudas o cuando quiebra la empresa, ¿no? Y tiene deudas y ya no puede pagar, si lo tiene que pagar la empresa, todas las deudas o no, o solo hasta el capital que se puso en un inicio. Todo eso lo tenéis que saber. Si lo que paga por sus actividades económicas es el IRPF, que es un porcentaje según lo que se gana, el IRPF, igual no sé si tenéis nómina, pues las empresas, los empleados, por ejemplo, yo como funcionario tengo, se pago IRPF, bueno, lo paga la empresa o en este caso la Comunidad de Madrid, pero si se paga IRPF, o que eso depende, es un porcentaje, según lo que ganas, pues se paga más porcentaje o menos porcentaje. O si lo que se paga es, por ejemplo, en las sociedades, ya lo que se paga es el impuesto de sociedades. Y el impuesto de sociedades, no sé ahora mismo cómo está, pero da igual que ganes muy poco o que ganes mucho. Es un porcentaje fijo. Por ejemplo, antes, hace unos años, no sé cómo está ahora, era el 30% de los ingresos. Ya hayas ganado 100 euros o hayas ganado 100 millones. El 30%. ¿Vale? Que claro, el 30% si ganas 100, pues es mucho dinero. Por eso cuando ganas poco es mejor, en un principio, las empresas pequeñas, pues ser autónomos o una comunidad de bienes. Ahora, si ganan mucho, les conviene ser una sociedad limitada o una sociedad anónima porque ahí pagan impuestos de sociedades. Claro, según la empresa es mayor y demás, pues esto es lo más sencillo, un autónomo es lo más sencillo, que puede ser él o a lo mejor tienes a tu cargo a otra persona, a un par de personas. ¿Vale? Y luego esto ya es más complicado, pero claro, también cuesta más, esta cuesta 60.000 euros de capital mínimo. ¿Vale? Y además, claro, pues luego normalmente se suele empezar pues con algo más pequeño y según si os va bien, si la empresa va bien y crece, pues ya no le merece la pena ser autónomo, pues ya haces una sociedad, por ejemplo, ¿vale? Pues un poco, si todos es más o menos lo mismo, de qué están formadas, ¿no? O si son de socios, si son los trabajadores, etcétera. Cuáles si tienen que pasar por el registro mercantil, tienen que pasar todas. Si tienen que tener un capital mínimo y qué impuesto pagan. Si IRPF o impuesto de sociedades. ¿Vale? Aunque veáis hay mucha palabra, en realidad es eso para todos. ¿Vale? Un caso práctico. Dos amigos deciden, es el número 4, deciden autoemplearse y montar su propio restaurante. Cada uno aportará 25.000 euros. No quieren poner en riesgo sus bienes personales. ¿Qué tipo de sociedad es la más adecuada? O ahí tendría que haber puesto, ¿qué tipo de empresa es la más adecuada? Razona tu respuesta. Bueno, en realidad ya está diciendo la sociedad, ¿no? La sociedad más adecuada sería la sociedad de responsabilidad limitada, ya que está constituido por uno o varios socios cuya responsabilidad es limitada. Es decir, que no ponen en peligro sus bienes personales, sino solamente, si quiebran, solamente van a tener que pagar hasta lo que invirtieron. ¿Vale? Entonces, implica que los socios pierden únicamente el capital aportado en la sociedad en un inicio. Y el capital es mayor de 3 euros, ¿no? Acordar que para la sociedad como mínimo era 3.000 euros, pero es menos de 60.000. Entonces, como son 25.000 y 25.000, 50.000 euros lo que van a poner, no puede hacer una anónima, que es de 60.000. Tiene que hacer no pueden hacer una anónima, que es de 60.000, tienen que hacer una sociedad limitada, que es mayor de 3.000. ¿Vale? Entonces, sería una sociedad que se llama sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada.
Las que tienen un nombre y ponen al final SL. Algunos son SL y las grandes suelen ser SA, las sociedades anónimas. O SAL también se puede poner. ¿Qué quiere decir que la responsabilidad es ilimitada? Pues ilimitada implica que el empresario responde con todo su patrimonio presente y futuro de las deudas contraídas. Es decir, si no puede pagar todas sus deudas ahora, todo lo que compre o todo lo que gane le será embargado hasta pagar sus deudas. O sea, no será suyo, será del que va a deber. ¿Vale? Eso les pasa a los autónomos. Por eso suelen ser, pues cuando ganas poco, las deudas también son pequeñas. No pones ahí, ahora cuando ya ganas más, pues tiene que ser limitada, porque si quiebras las deudas van a ser grandes. Y esa es la ilimitada. Y la limitada, lo contrario, ¿vale? Ventajas e inconvenientes del empresario individual frente a las sociedades. Pues las ventajas, controla la gestión de la empresa, ¿no? Porque no tiene socios, es una forma sencilla y económica de iniciar una actividad empresarial, no existe un mínimo legal para su constitución, no hace falta tener nada, y los beneficios, si son pequeños, el IRPF que hay que pagar por ellos, tiene una reta, eso, por ellos es un porcentaje pequeño, ¿no? Ahora, si ganas mucho, el porcentaje es muy grande. Entonces, a lo mejor es mucho más del 30% el impuesto de sociedades. Entonces, los inconvenientes, volúmenes muy elevados de beneficios tributan a tipos impositivos, que son esos porcentajes más altos que el impuesto de sociedades. Si a lo mejor gana muchísimo dinero, a lo mejor puede pagar hasta un 50% de los beneficios. Pero entonces asume responsabilidad ilimitada. Las deudas contraídas pueden afectar al patrimonio suyo y hasta de su cónyuge y hasta de sus hijos. Si lo heredan, si heredan, los hijos heredan las ganancias y las deudas de los padres. Entonces, claro, si no puede pagar él y si tiene bienes gananciales con su cónyuge, si están igual que ganan sus ganancias, las tiene que repartir a su pareja al 50%, las deudas también. Así que, claro, pues es cuando cuando se gana poco, si no, no merece la pena. Si empieza a crecer el negocio, pues lo normal es formar una sociedad. Entonces, puede tener dificultades para acceder a créditos, dependiendo de su patrimonio personal. Claro, porque no les dan una sociedad como tiene normalmente, pues lo que ponen, pues tiene un valor, imaginaros, una anónima como mínimo de 60.000 euros, pues te dan un crédito mayor que si no, si ven que no tienen nada, ¿no? Que si el empresario individual, pues monta su empresa sin nada. Entonces, claro, pues tienen más, a no ser que tuviese un patrimonio personal, pero claro, tiene que muchos, ¿qué les pasa a los autónomos? Que para poner un negocio, al principio, hipotecan sus casas, venden cosas o ponen adquieren créditos avalando, pues tengo un terreno, tengo no sé qué, por si hay pérdidas, pues será lo que tengan que pagar. Bueno, pues vamos a ver un poquito de tecnología para que podáis continuar haciendo más ejercicios de esa parte. Habíamos visto, además, vale, el autoempleo lo habíamos visto hasta el 2. Ah, no, el autoempleo, a ver, sí, hasta el 2, creo que me he saltado el 3, sí. El 3, iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Bueno, pues ahí es un poco que el emprendedor, el empresario, pues el espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. Bueno, no de todas, ¿vale? De los empresarios tiene que formar. ¿Vale? Forman un grupo heterogéneo que proceden, heterogéneo es muy variado, ¿no? De todas las profesiones y condiciones sociales. Claro, porque hay empresas y empresarios de todo tipo. No es lo mismo la hostelería que la educación, que yo qué sé, que otras cosas.
Entonces, el espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. ¿Vale? Aquí lo leéis, diferentes dirigentes y políticos se preocupan de desarrollar propuestas, ¿no?, para captar multinacionales, etcétera, para sus países, porque eso genera, un empresario genera puestos de trabajo. ¿Vale? Una empresa en realidad tiene un bien social, porque una empresa a la sociedad le está dando un servicio y unos productos y unos puestos de trabajo. ¿Vale? Lo que no puede es y no debe, los políticos deben de hacer leyes para que un empresario no pueda abusar de ese, pues por ejemplo, de las condiciones de sus trabajadores para poder crear esos servicios. Tiene que haber un salario mínimo, unas condiciones laborales mínimas, unas condiciones de seguridad en el trabajo mínimas que cubran a esas personas. ¿Vale? No se puede explotar, o sea, tiene que ser un fin social y no puede explotar a sus trabajadores ni explotar a sus consumidores. Por ejemplo, en muchos países como el nuestro, no puede haber una empresa que tenga el monopolio de un sector, es decir, que haya una única empresa que ofrezca ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque si no tiene competencia puede poner cualquier precio, etcétera. ¿Vale? Entonces eso también está regulado para que los empresarios no abusen de ponernos unos precios abusivos, y luego también hay otras leyes para que sus trabajadores tengan unas condiciones mínimas de trabajo y de seguridad. Entonces eso tiene que estar todo legislado, que en muchos países lo está, aunque no en todos lo está, y algunos explotan, ya lo sabéis, pues países del tercer mundo, etcétera, que las empresas pues, pueden explotar a los trabajadores, etcétera, de muchas cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de esto del empleo pensando en la Unión Europea, que es nuestro... ¿vale? Entonces, características que tiene que tener un empresario. ¿Cómo tiene que ser un empresario? Pues tiene que tener iniciativa, porque si no, no puede iniciar ninguna empresa, ¿no? Tiene que tener confianza en sí mismo, pues, perseverancia, no se puede cansar a la mínima de cambio en cuanto le salga algo mal, porque le van a salir muchas cosas mal. Autodisciplina, tiene que ser muy disciplinado, ¿vale? Espíritu positivo, capacidad de decisión, motivación de logro, ¿no? Motivarse para poder conseguir lo que desea, asumir riesgos. No tiene que ser una persona que no pueda asumir riesgos, porque claro, responsabilidad, sentido crítico, ¿no? El sentido crítico, pues ser capaz de ver cuando una cosa no va bien o cuando no se está haciendo algo bien, ser crítico con lo que se está haciendo. Porque si tú no quieres ver que algo estás haciendo mal o que algo se está haciendo mal, no lo puedes corregir. ¿Vale? Autocontrol, ¿no? Manejar las propias emociones, esto es muy importante para los empresarios y los que no sean empresarios, pero sobre todo para un empresario, porque tiene que dirigir, que gestionar a mucha gente, o a gente. Y adaptabilidad, y también a los consumidores, que a veces no son fáciles de gestionar. Adaptabilidad y creatividad, por supuesto. ¿Vale? Entonces, habilidades, capacidad organizativa, persuasión, ¿no? Tiene que liderazgo, habilidad negociadora, capacidad de afrontar problemas y de encontrar soluciones. Asertividad, que esto es una palabra que ahora se utiliza mucho, que es expresar con claridad y respeto tus deseos a otras personas. Porque tú puedes querer hacer muchas cosas, pero no saberlas transmitir. Y transmitir a tus trabajadores qué es lo que tienen que hacer. Entonces, no, ¿vale? Tienes que ser muy claro. Y, por supuesto, trabajo en equipo. Si tú vas a trabajar con un montón de... El trabajo en equipo es muy importante. El trabajo en equipo cada vez es más importante, porque claro, tú cuando vas a trabajar a algún sitio, es muy raro que trabajes solo. Tú vas a depender de personas, otras personas van a depender de ti y bueno, y tienes iguales a tu alrededor en los que tendrás que repartirte el trabajo o trabajar conjuntamente. Entonces, es muy, muy, muy importante saber trabajar en equipo. ¿Vale?
Bueno, pues todo también, por supuesto, un empresario, si tiene que dirigir personas, delegar, ¿no? Delegar, un empresario va a tener que delegar cosas a personas para que dirijan sectores, etc. Vale. Bueno, aquí os pongo un proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Pues dónde buscar empleo. Bueno, aquí tenéis cosas, bueno, ahora en internet lo podéis hacer. Dónde buscar empleo público, privado. Sabéis, el empleo público y el empleo privado, hay empresas públicas. Las empresas públicas son empresas que no, o sea, que no hay un empresario o un grupo de socios que sean dueños de esa empresa, sino que son del Estado. Por ejemplo, hay empresas del Estado, por ejemplo, del Estado, o sea, cuando se hace público puede ser del Estado, de cualquier administración pública, puede ser el Estado, pueden ser las comunidades autónomas, pueden ser cada una de las provincias, pueden ser municipales. Bueno, pueden ser de la ciudad, por ejemplo, aquí en Madrid, pueden ser del municipio. Por ejemplo, Carabanchel es un municipio, ¿vale? Entonces, pues la Junta de Carabanchel es pública. Entonces, se puede buscar empleo público, pero incluso también está el de la Unión Europea, ¿no? Hay puestos y trabajos que son de la Unión Europea, no son ni siquiera de un país, ¿vale? No son de un Estado. Pues todo eso normalmente son proposiciones, bolsas de trabajo que se publican. Por ejemplo, si es del Estado, se publican en el Boletín Oficial del Estado. Si es de la Comunidad de Madrid, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, etcétera. ¿Vale? Bueno. El empleo privado, pues en el INEM, hay empresas que se dedican a seleccionar, y, bueno, colegios profesionales, si estáis colegiados, en el entorno personal, el boca a boca, portales de empleo, en internet tenéis, lo que queráis, ¿vale? Y bueno, ahí os pongo unas cuantas, no las tenéis que saber de memoria, ¿vale? Es un poco más, pues porque los tengáis donde encontrar, que a lo mejor algunas están a lo mejor, ¿vale? Pues tenéis ahí, bueno, un montón de sitios donde podréis, portales, pues lo que queráis, Infoyo, no sé qué, hay un montón, lo que queráis. Tampoco los tenéis que saber, os lo pongo porque sepáis. Ahí. Luego es muy importante las empresas que tienen, a partir de un número de trabajadores, tienen que tener un porcentaje de empleados que sean discapacitados. Si son las grandes, a las grandes se les obliga, ¿vale? Se les exige. De más de 250 trabajadores se les exige. Y las otras se les dan ayudas, etcétera. Pues no lo sé, yo creo que depende de la empresa, ¿vale? Y luego hay empresas que precisamente dan trabajo a personas discapacitadas, ¿vale? Claro, por ejemplo, hay empresas ligadas a la ONCE, etcétera, que se les da. Claro, y en limpieza hay mucha gente, en jardinería, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no es la ONCE, pero hay más naciones, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver, ahora ya no vamos a hablar del empresario, sino de los trabajadores, ¿no? La autonomía y el conocimiento de alguien que va a buscar, bueno, esta parte es cuando vosotros vais a buscar empleo, pues tenéis que ver primero cuál es lo que se llama vuestra empleabilidad, y para ello tenéis que ver qué puede ofrecer a una empresa, ¿no? Bueno, vosotros vais a trabajar, a no ser que os hagáis autónomo, vais a trabajar para una empresa. ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Para qué aspectos tengo una capacidad especial? ¿Qué se me da bien? ¿Qué conocimientos y qué formación tengo? ¿No? Pues ¿qué aspectos debo mejorar? Pues porque pueden ser impedimentos a la hora de desempeñar ciertos puestos de trabajo. Si tú quieres, pues de aquí a un futuro, trabajar en un cierto sector,
o tener un tipo de trabajo, tienes que ver si estás completamente preparado ya o te faltan cosas, aspectos que tienes que mejorar. Pueden ser de estudios o no, ¿vale? Mirar qué experiencia profesional tengo. Si no tengo ninguna o si ya tenéis experiencia profesional, ¿vale? ¿Cuáles son mis intereses, lo que te gusta? ¿Qué te gustaría? A lo mejor todavía no trabajas en lo que te gustaría, pero ¿en qué me gustaría trabajar? ¿Vale? ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿Vale? Porque hay tus objetivos, tus intereses y tus objetivos, aunque a ti te guste, por ejemplo, el sector de la hostelería, no todas las empresas de hostelería tienen los mismos intereses y objetivos que tú. ¿Vale? A lo mejor te interesan más unas empresas que otras por su línea de trabajo, etcétera, ¿vale? O sea, si te gusta más el ecologismo, si te gustan más los, yo qué sé, y luego qué cultura, que ahí también la cultura empresarial, ¿vale? Porque hay veces, pues hay culturas empresariales en las que coincides, otros no coincides, ¿vale? Entonces siempre hay que encaminar, bueno, al principio uno trabaja en lo que puede, hombre, normalmente intenta en el sector en el que se ha preparado o en el sector en que le gusta, intenta y va, y luego ya se va formando mejor, va intentando tener una experiencia profesional más encaminada en lo que os gusta y entonces podéis luego elegir más. Os digo, como mínimo la ESO, porque os cierra muchas puertas de trabajo, y luego seguid estudiando formación profesional de grado medio, la salida a distancia también, etcétera, en cosas que os guste, en cosas o dentro de lo que hay a distancia, que no lo hay todo, pues saber qué podéis, qué os interesa formaros, etcétera. Vale. Eso que más lo sabe es Caro, la orientadora. Luego al final ella lo va a ver, podemos a lo mejor un viernes, en orientación, un viernes podemos hacer, a lo mejor le pido, ella trabaja los viernes por la tarde, a ver si un viernes se puede quedar, porque ella no se queda hasta el final, un viernes a ver si se puede quedar, y le libero de algunos días, algunas horas otro día, o si no os la hago yo, porque ella va a preparar ahora unas diapositivas para orientar a los de nivel 2 de secundaria y a los de segundo curso de FP básica, que también para ver qué podéis estudiar después. Vale, pues si no lo puede hacer ella, yo lo prepararé con ella y si no, lo hago yo, ¿vale? Para ver qué hay, porque ella ahora mismo está preparando todo eso. Que además, como cada año cambia un poco, pues lo tiene que mirar, el orientador de cada centro lo tiene que mirar que hay ahora mismo. A veces surgen FPs nuevas, o le aparecen otras, o le cambian el nombre, o abren más sitios, cierran otros, entonces lo tendrá que mirar. Y luego siempre podéis, a lo mejor luego ya, cuando sepáis mejor lo que vais a hacer, pedir una cita con ella. Y ya os encamina un poco un correo, o tuyo su correo, etc. Bueno, cuando ya lo sepáis mejor. Vale, y ahora, ¿qué van a valorar los empresarios para contratar o de sus propios trabajadores o para contratar a una persona? La motivación por el trabajo. Claro. Buscan personas que no les importe, o sea, que estén motivados para que sus trabajos pues salgan bien, no que estén ahí un poco, ¿no? Viendo pasando el tiempo. Vale. Flexibilidad, adaptarse a distintos ambientes, equipos, demandas y tareas, porque las empresas cambian también, pues se tienen que adaptar. Entonces, para poderse adaptar las empresas a los cambios, sus trabajadores tienen que ser flexibles. Capacidad para tomar iniciativa y proponer mejoras y soluciones, ¿no? Con autonomía y sin manifestar una excesiva dependencia. Si tú cada vez que vas a mover una cosa en el trabajo de sitio tienes que preguntar a tu jefe, si no tienes nada de autonomía, pues claro, al final a lo mejor le das más trabajo a tu jefe que lo que tú generas, porque tiene que estar encima de ti todo el tiempo, ¿vale? Capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Porque es muy raro ya los trabajos en solitario
Y a lo mejor ahora trabajas en solitario, pero luego te tienes que reunir, luego tienes que compartir, etcétera. Entonces, tienes que trabajar porque una empresa en realidad es un equipo. Que luego haya subgrupos, pero es un equipo. Ser honesto y honrado, por supuesto, que si no, no pueden confiar en ti. Tener buena presencia, no lucir ni una vestimenta que llame demasiado la atención y que no vaya acorde con el entorno en que se mueve el trabajador. Claro, si tú vas a montar coches, no vas a ir de traje. Tendrás que ir como, o si tú vas a servir en un restaurante, no te vas a poner, vas a ir en chándal o algo así, pues tendrás que vestirte acorde al trabajo. Y entonces, higiene, por supuesto, siempre una higiene adecuada, ¿no? Responsabilidad, ¿no? De ser una persona que se responsabilice de lo que hace, ser eficiente, eso quiere decir que puedas hacer el trabajo bien, un trabajo bien hecho en el menor tiempo posible. Pero cuando estás empezando, lo normal es que no seas muy eficiente, pero luego que pasado un tiempo y ya hayas aprendido, seas eficiente, no que tardes. Claro, si tú tardas mucho tiempo, si tú eres administrativo y tardas toda una mañana en hacer una tabla en Word, pues no eres eficiente. Claro, tienes que ser eficiente. ¿Vale? Y disponibilidad, claro, disponibilidad horaria, pues depende del trabajo, pero bueno, muchas veces en algunos trabajos, a lo mejor, pues depende de los trabajos, pues tienes que tener disponibilidad horaria, a veces hay trabajos en los que se tienen que viajar, etcétera. O bueno, aquí en España lo de la disponibilidad en horaria no hay mucha cultura, pero por ejemplo te vas a Estados Unidos y hay que se traslada se cambian de empresa, no sé qué estado, que es como irte de aquí a Rusia y se van con la familia y todos se cambian y a los 2 años se van a otro estado o a otra no sé qué. O sea que tienen unas claro, claro, los militares, un día a lo mejor trabajas en una base o los policías o trabajan en una comunidad, luego le destinan a otra y tienes que tener disponibilidad horaria, no puedes decir que no. Y entonces, claro, depende de... Bueno, antes los profesores eran así, porque los profesores en vez de ser de la comunidad eran del Estado. Entonces tú podías concursar y te podían mandar a otro. Este año, claro, por ejemplo, aquí en Madrid, pues tú trabajabas aquí a lo mejor hasta que tú tienes una plaza definitiva, puedes estar un año en un centro, otro curso en otro centro. Veis que aquí cambian los profesores. Pues antes eso se ha logrado con los años, pero yo eso no lo he vivido, pero antes, porque yo tampoco llevo muchos años en educación, no llevaré ni 15. Y entonces, pero antes eran estatales, o sea que hasta que les daban una plaza fija, lo que podían era cambiar de provincia y de comunidad. O sea que podías estar unos años en el País Vasco, luego te vas acercando a Madrid. Los funcionarios que son estatales, que son del Estado, sean policías o de cualquier otro tipo, son así. Hasta que no consiguen plaza, van concursando a las plazas hasta tener una definitiva lo más cercano posible a su familia o al sitio en que quieren estar. Pero pueden estar durante años vagando por España. Y luego la autocar. Claro, los que tienen familia o tienen que estar separados o intentar irse toda la familia donde les hayan destinado, etcétera. Claro, sí. O eso, o a veces, claro. Y autocandidatura, pues es cuando te autocandidatas cuando te presentas a un trabajo, ¿cómo puede ser? Pues telefónicamente, personalmente, por carta, por correo electrónico. Y para eso aquí tienes listados de, bueno, la carta de presentación. Cuando vosotros hay un anuncio de trabajo, no, lo normal es que tú presentes tu currículum, ¿no? El currículum y una carta de presentación que acompañando al currículum, que no tiene por qué ser la misma siempre, porque claro, no puedes poner lo mismo en una carta, si son trabajos que no tienen nada que ver, no podéis poner lo mismo, ¿vale? Entonces, recomendaciones, pues evitar hacer una carta de presentación demasiado recargada de contenidos, solo con unas ideas, luego ya verán tu currículum, ¿vale?
Los contenidos, separarlos por párrafos. Esto es un párrafo, ¿no? Entre un punto y aparte y otro punto y aparte, esto sería un párrafo. No lo pongáis todo seguido. Escribidlos con un estilo de carta, que tenga un encabezado, una presentación, lo que es el contenido y luego un despido, o sea, los saludos, etc. ¿Vale? Evita frases, no hagas frases demasiado complejas, ¿no? Que cuando lo lean no sepan bien lo que les has querido decir. Tienen que enganchar al... Bueno, o que les aburra tanto que hayan desconectado y no... Muy largas, no hagas frases muy largas, porque no se pierde el hilo. Evita frases que hablen de aspectos negativos de tu persona. Claro, no puedes presentar lo malo, lo que haces mal, sino lo que haces bien. Recuerda que estás haciéndote publicidad. Evita faltas de ortografía. Resalta tus cualidades personales, ¿vale? Que hacen merecedor para el puesto, pero además que tengan que ver con el puesto. No otras cualidades personales, que a lo mejor las tienes, pero no tienen nada que ver, claro. Entonces, breve y concisa, el lenguaje no debe ser demasiado informal, debe ser una carta formal, ¿vale? Se debe elaborar, lo normal, si lo hacéis a mano en papel blanco, ¿vale? Ni si lo imprimís o lo que sea, no lo hagáis en papel de color, papel blanco, ¿vale? A ordenador, mejor, salvo que la pidan a mano, porque a veces os piden escribir a mano, porque ven vuestra caligrafía. Y a veces les interesa ver cómo sois con la caligrafía, ¿vale? Evitar la carta, envía la carta original firmada, ¿vale? Quédate con una copia. Tiene que ser concreta para el puesto de trabajo, que no sea demasiado general que valga para todo, porque eso también lo ven. Dices, lo mismo sirve para un trabajo que para otro. ¿Vale? ¿No? Ponerlo no a una persona determinada, sino al departamento. A una persona determinada, si es un empresario, o sea, alguien que te va a contratar, o al departamento de recursos humanos, es una empresa un poquito más grande. ¿Vale? No te dirijas a la... Y bueno, pues esa es la autocandidatura que iría además con un currículum vitae. Aquí tenéis, me imagino que casi todos sabéis cómo es un currículum vitae, aquí tenéis también con recomendaciones. Hay modelos en internet y además uno de los ejercicios, lo vamos a dejar aquí, luego están las pruebas psicotécnicas. Hay veces que una vez que eligen, por ejemplo, sobre todo en las empresas grandes, lo que hacen es que dentro de esas cartas y currículos desechan a todos el que a lo mejor no tenga experiencia suficiente o que vean que no les interesa, pero a lo mejor tienen 2 puestos de trabajo y tienen 10 currículums que podrían encajar. Pues lo que hacen muchas veces es pruebas psicotécnicas, que son, a lo mejor esas pruebas pueden ser de actitud. Por ejemplo, si vais a ser, yo qué sé, administrativos o lo que sea, pues os ponen unas pruebas de a ver cómo manejáis pues la ofimática, como de mecanografía, de no sé qué, os hacen una serie de pruebas que son cosas que vais a hacer en el trabajo para ver qué capacidad tenéis para trabajar. Y otras pruebas son de personalidad, porque por ejemplo también hay veces que pues ven qué personalidad tienes, sobre todo pues lo que se llaman los psicotécnicos. Por ejemplo, en las oposiciones a un puesto en que como es el de policía o que como es el del ejército, no le van a dejar tener un arma a una persona que mentalmente no, a lo mejor tiene ciertos problemas o que puede tener, entonces les hacen pruebas psicotécnicas. O a lo mejor necesitan una persona, ya no te digo porque por eso, sino necesitan una persona para un puesto en que necesita que tenga liderazgo, que sea un líder, porque va a manejar a muchas personas. Entonces, ellos les hacen unas pruebas psicotécnicas para ver si es capaz de liderar y de llevar a un grupo de personas, de manejar un grupo de personas. O sea, no tienen por qué ser de riesgo, pero sí que sean eficientes, pues pueden ser de ese tipo. Claro, es que todo depende del trabajo. O pruebas profesionales, bueno, etc.
Y luego la entrevista de trabajo, pues aquí os pongo, claro, una entrevista de trabajo, aquí algunos os reiréis, pero claro, una vez que ya a lo mejor tienen, hay veces que los pueden entrevistar, porque si tienen el currículum, parece que encajes, pero quieren saber cómo eres. Entonces no os van a coger, es raro que os cojan sin una entrevista de trabajo, sobre todo en las... Claro, pues entonces aquí tenéis pues qué busca el entrevistador, pues bueno, pues busca un poco, aquí tenéis pues una predisposición, una adaptabilidad, un poco eso que hemos visto antes. Y aquí tenéis pues cómo es una entrevista, pues primero se saluda, ¿no? Y aquí pues cómo más o menos os tenéis que comportar. ¿No? Pues la primera impresión es muy importante, ¿no? Porque es la primera vez que ven, que se ven, que te ven, ¿no? Y entonces pues tienes que mostrarte pues natural, sin ser demasiado nervioso, tampoco demasiada confianza como si estuvieras en tu casa. Claro, entonces tenéis que ser correctos, ¿vale? Sin parecer muy nerviosos, claro. Pues bueno, una introducción, pues suele haber una introducción para romper el hielo, pues normalmente pues te hacen pues comentarios o algo para tranquilizar al candidato, ¿no? No suelen ser... Y entonces, pues bueno, debes estar pendiente de la entrevista, pues bueno, pues que ser natural, etcétera. Te preguntarán seguramente datos personales, etcétera. Pues como aquí tienes, acerca de tu formación, te preguntarán acerca de tu experiencia profesional, unas preguntas a lo mejor que intentan comprobar si verdaderamente estás interesado o no por el puesto, porque a veces te presentas por ver, pero ese puesto a lo mejor no ni te va ni te viene, entonces a lo mejor quieren ver si ese puesto de trabajo realmente te interesa o bueno, puede ser algo temporal que no debes. Entonces, tus características personales, bueno, normalmente en la primera entrevista no te van a hablar sobre la remuneración, es muy raro. Tampoco sobre tu ocio ni vida privada, pero bueno, nunca se sabe. Luego, pues una serie de preguntas y una despedida, ¿vale? Y aquí, pues antes de la entrevista, ten claros tus puntos fuertes para ese trabajo, ¿vale? Para tener preparados, porque sepas qué es lo que se te da bien, qué puedes ofrecer. Recopila información sobre la empresa y las funciones o tareas del puesto al que te presentas. Es importante que hagas preguntas sobre la empresa y el puesto para que te hagas, tú mismo te prepares mentalmente qué te pueden preguntar, qué podrías contestar, ¿vale? Para que no... Prepara mentalmente la información de tu currículum. Claro, si tú les has presentado un currículum, que luego te sepas tu currículum. No, así, pues no sé bien que trabaje no sé dónde. Vale. Y recomendaciones generales, no llegues tarde, muestras entusiasmo y vitalidad, ¿no? No pasa que llegues ahí muy cansado, que te estás durmiendo, sea agradable, mantén la atención y no interrumpas al que te está hablando o preguntando, ¿vale? Deja que sea el entrevistador el que lleve siempre la iniciativa, no la lleves tú, ¿vale? Exprésate de manera clara, vocalizando correctamente, no des un exceso de detalles, sé conciso y no le empieces a contar tu vida y milagros al entrevistador, no incluyas juicios de valor, entonces no hables ni de política, ni de religión, etcétera, porque no sabes, pues a lo mejor no... Hombre, si no es un trabajo para algo religioso o para algo político, pues mejor no, ¿vale? No hagas pausas largas, ¿no? No te quedes ahí a medio, dices una frase y te quedas ahí 2 minutos hasta que continúa, ¿no? Porque eso es muy incómodo. Sé natural, di siempre la verdad, sé natural y cercano, sin demasiadas confianzas, positivo, no des indicios de ser una persona problemática, demasiado tímido, demasiado lanzado, poca confianza en ti mismo, ¿vale? Ni asustar al entrevistador, no avasalles, etcétera. No mientas, porque las mentiras siempre se notan, o según vas hablando, a lo mejor te contradices, porque dices una cosa y luego dices la contraria.
Y entonces no mentáis, porque eso además, en cuanto os pillen una mentira, os habéis quedado sin trabajo. Porque claro, porque entonces no, claro, no pueden confiar en ti. Acude con una indumentaria adecuada, no cuestiones al entrevistador, no indiques en la primera entrevista que no tienes, a lo mejor si no tienes disponibilidad horaria o demás, al principio en la primera entrevista nada, no te apoyes en la mesa, no te muevas continuamente, no te estés demasiado relajado. Siéntate bien, no te sientes, por ejemplo, así. Recuerda que debes controlar y utilizar correctamente la comunicación no verbal, por ejemplo, las manos, los gestos, cómo miras, si no eres capaz de mirar al entrevistador, si le miras demasiado fijamente. Claro, o sea, hay muchas cosas, claro, pero muchas cosas muestra confianza sin ser arrogante, ¿vale? Que bueno, normalmente muchas cosas las hacemos, pero claro, hay otras que las tenemos que trabajar, porque si nosotros somos muy nerviosos, pues tenemos que intentar trabajarlas y ir lo más sosegados posible. Es muy importante, por ejemplo, ir preparado en esas preguntas que sabemos que nos van a hacer y demás para no ponernos nerviosos. Entonces, eso os hace también tener más confianza. Y nada. Pues aquí tenéis una serie de preguntas que os pueden hacer para que os preparéis un montón. Y vale, y lo dejamos ahí en el 4. ¿Vale? Así que podéis hacer de las actividades, he vuelto a poner actividades, podéis hacer, ¿dónde están? Actividades, aquí. Podéis hacer ¿Cuántos tenemos que iniciar? sí, 23. ¿Qué tipo de contrato? No, aquí son los contratos que ya los veremos. Y describe hasta aquí, hasta el 16 podéis hacer, ¿vale? Luego ya veremos lo que vamos a ver, lo único que nos queda es son los tipos de contratos, ¿vale? Los contratos, la seguridad social, ¿vale? Que lo vemos el próximo día. Pues aquí hay varios que os había puesto aquí, que son explica, redacta tu currículum. El 14, ese me lo tenéis que enviar, ¿vale? Redactáis vuestro currículum. Si además es vuestro currículum, yo no lo voy a poner ni nada, sino os voy a mejorar, os voy a decir que podéis mejorar en vuestro currículum, ¿vale? Y la carta de presentación igual, las cartas de presentación, cada uno, y pues el 14 y el 15 me lo enviáis y yo os lo corrijo. Y os lo corrijo personalmente y os lo envío, ¿vale? ¿Y qué más? La empleabilidad, había una con la empleabilidad, el 10. Analiza tu propia empleabilidad. Claro, ahí cada uno tenéis que ver pues tu personalidad, cómo eres, qué podrías aportar a los qué te diferencia de los demás, tus intereses profesionales, qué te gusta hacer, cuáles son tus preferencias, tus habilidades, qué sabes hacer, en qué destacas. Una pregunta, profe. Dime. Y los valores. ¿El Dime. ejercicio 14 y 15 para cuándo? Pues mira, yo os he puesto aquí, os he puesto fecha límite, porque después no me da tiempo a corregiroslos. Como mucho el viernes 3 de marzo, porque luego tenéis, la siguiente semana tenéis los exámenes, entonces ahí no voy a tener tiempo de corregiros nada. Pero bueno, yo os aconsejaría que antes, porque claro, si llevar bien, pues si me lo vais mandando ya, yo os lo voy corrigiendo y os lo voy mandando, ¿vale? Entonces, esos 3, el 10, 14 y 15, enviándolo por correo. Y yo... Perdona, Paloma, ¿te puedo enviar directamente el currículum o tengo que hacer? Sí. Ah, ok. Tú me envías tu currículum, enviadme el currículum. Si muchos tendréis currículum ya hecho. Sí, sí, por eso Pues preguntaba. enviádmelo y yo os digo cosas que podéis mejorar. Si es, hombre, puede ser un inventado, pero que no os va a servir de nada, enviadme enviadme el vuestro y yo os digo, pues mira, si no tienes formación, si no tienes, pues por ejemplo, no tenéis
Si no habéis trabajado todavía, pues mira, pone esto, no sé qué. Si tenéis demasiadas cosas, pues mira, esto lo puedes quitar, o estos años, tantos años, no pongas tantas cosas de tantos años, etcétera. ¿Vale? Yo os lo miro y os lo mejoro, si queréis. ¿Vale? Y luego el 14 y el 10 es la empleabilidad, el 14 es el currículum y el 15 son cartas de presentación. He puesto ahí, No, al final os pongo, yo ya sé que seguramente os va a entrar alguna en el examen. Entonces, y además os sirve para cuando os presentéis a cualquier, pues tener más o menos, porque es que luego las cartas de presentación veo de todo, hasta el año pasado, hola, ¿qué tal? Cosas, por ejemplo, que no se deberían de poner en una carta formal. Claro, no, o que no os despidáis, o os despidáis de cualquier manera, que no la firméis, etcétera. ¿Vale? En internet no hay ejemplos. En el internet tenéis un montón de ejemplos. Aunque has puesto varios, ¿no? Hay que hacer de todas. Sí, si las hacéis todas, mejor. Hombre, hacer, yo no os voy a obligar a hacer ninguno, pero si las hacéis todas y encima, y esa que pongo una cualquiera que de un trabajo que os guste, os dio la opción, porque claro, yo he puesto ahí unas cuantas, pero a lo mejor vosotros os interesa o os gustaría presentaros a ciertos tipos de trabajo, pues si me lo mandáis, ya la dejamos bien corregida para que si os surgen esos tipos de trabajos y os llevéis una buena carta de presentación. ¿Vale? Siempre la carta de presentación, cuando la presentéis, cuando vayáis cuando vosotros os candidatéis a un trabajo, es muy importante que no enviéis solo a secas el currículum, sino que enviéis el currículum con una carta de presentación. ¿Vale? Pues así tenéis la oportunidad de ya tener una acorde a esos trabajos que os queréis presentar, que estén bien redactada, que escribáis bien, ¿vale? Sí, yo os lo corrijo y así la tenéis, ¿vale? Obligación, nadie tiene obligación de enviarme nada, porque yo no lo puedo contar para el examen, pero la tenéis para vuestra vida y la tenéis bien hecha, o más o menos luego sabéis más o menos las pautas que tenéis que poner en el examen si yo os lo pregunto, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a matemáticas. En matemáticas habíamos quedado que me preguntaseis aquellas dudas que os quedaban de la unidad 4. ¿Tenéis alguna duda de la unidad 4 de ecuaciones y sistemas de ecuaciones? ¿Algún Ay, problema? Paloma, los problemas, pero bueno, ya eso es un problema ya en sí, los problemas. Bueno, decidme, le dedicaremos un poco o decidme algún problema, porque me imagino que ya las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones, la forma de hacerlo es más o menos mecánica, que os salga más, podemos ver alguno que a lo mejor no os haya salido, pero la mayoría me imagino que ya os sale. Lo peor está en los problemas, que claro, si no sabéis plantearlos, luego por muy bien que sepáis hacer resolver ecuaciones y resolver sistemas, si no sabéis plantear ese sistema o esa ecuación, pues no vais a resolver el problema. Entonces, decidme, a ver, Tipo el 9. ¿vale? Hacemos el 9, alguno que sea de ecuaciones y alguno que sea de sistemas. Los de sistemas quizás son hasta más fáciles, ¿verdad? No lo sé. De ¿Los de plantear. sistemas son los de las dos ecuaciones juntas? Sí, dos ecuaciones juntas. Ah. Porque siempre son dos cantidades que a una le llamáis X y a otra le llamáis Y, y ponéis dos ecuaciones con lo que venga en el enunciado. ¿Vale? Bueno, el 9, dices. Sí, por decir alguno, es que no, de verdad El es... 9, ahí tiene, ahora os pongo la pizarra, pero ahí tenéis. Pepa tiene 10 años más que Laura y hace 5 años su edad era el doble de la de Laura. ¿Qué edad tiene cada una? Vamos a hacer. Os comparto, os quito, dejo de compartir esto y os pongo la cámara. ¿Vale?
pongo a vosotros aquí en clase para que lo sigáis viendo, el 9, que pone, Pepa tiene 10 años más que Laura y hace 5 años su edad era el doble de la de Laura. Lo primero que hay que ver es ¿qué os preguntan? Y os preguntan la edad de cada una. Por lo tanto, tenéis que poner, ¿me veis? A ver, espera que vea a ver cómo me veis. No, no me veis. Un poco torcido. A ver. ¿Cómo se llama, profesora? ¿Carla? ¿La qué profesora? De Vanessa. Ah, Vanessa. ¿Cuál, Vanessa? Ahí. El número 9. Lo que os preguntan son las edades de, a ver que lo pongo en la pantalla, la edad de Pepa y la edad de Laura. Pues eso es lo primero que ponéis. Edad, y además es el edad de Pepa y edad de Laura. Y eso es lo que os preguntan, lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Hay una en la actualidad, os dan información de sus edades ahora y de sus edades hace 5 años, ¿vale? Entonces, yo os aconsejo poner una tabla que pongáis actualidad, por ejemplo. Y la otra era hace 5 años, ¿no? Hace 5 años. Vale. Pues en la actualidad, ¿de quién no sabéis absolutamente nada sobre la edad? ¿De Laura o de Pepa? Dice, Pepa tiene, ahora mismo, en el presente, Pepa tiene 10 años más que Laura. ¿De quién no os dicen nada? De Laura, pues esta es la X. La completamente desconocida va a ser, la edad de Laura va a ser X y os dicen que Pepa tiene 10 años más que Laura. Pues ¿qué le ponemos? X más 10. ¿No? De Laura en el presente o en la actualidad no sabemos nada, pero Pepa sabemos que tiene 10 años más. Y luego os dice que hace 5 años, ahí está la ecuación, hace 5 años la edad, su edad, es decir, la edad de Laura, no, la edad de Pepa era el doble de la de Laura. Esa es la ecuación, pero claro, eso lo podría, si nos dijesen en la actualidad, nos dirían que la edad de Pepa, edad de Pepa era, sí, era, a ver, era el doble, ¿no? El doble, que es 2, que la edad de Laura. Si nos lo dijesen esto de la actualidad, haríamos la ecuación con estas dos edades. La edad de Pepa, X más 10, si nos dijesen es, pondríamos un igual, el doble de la edad de Laura. Ya tendríamos la ecuación. Pero aquí os ponen algo un poquito más difícil. Os dicen eso hace 5 años. Entonces no podemos coger las edades de ahora mismo. Tenemos que coger las edades de hace 5 años. Si tú tienes ahora 25, si tú tienes ahora 30 años, ¿cómo calculas la edad que tenías hace 5 años? Restando 5 años. Pues Pepa y Laura tienen estas edades menos 5. Claro, y esas son las que tendrían X más 10 menos 5 o directamente X más 5 si queréis, y Laura tiene X menos 5. Y ahora tenéis que poner esto, pero con el ERA. La ecuación es la edad de Pepa hace 5 años, que es esta de aquí, X más 10 menos 5, el doble que la edad de Laura, que era X menos 5. Esa es la ecuación. Y esta ya resolverla es fácil, es una ecuación con un paréntesis. Resolverla, ¿no, Sandra? Ya es fácil. Sí, resolverla, sí. El problema es
problema es plantear. Plantear esa ecuación, yo o sea, me rindo con los problemas. No puedo. X más 10 menos 5 es igual a 2x menos 10, ¿no? Quitamos paréntesis, las x al primer miembro, esto lo hago, ¿vale? X, los números al segundo miembro, menos 10 y menos 5, y más 5. Y menos x será igual a menos 20 más 5 menos 15. Por lo tanto, x igual a 15, ¿no? Si dividís entre menos 1, acordaros que queremos la de Laura, que es x, pero también queremos la de Pepa actualmente, que es x más 10. Pues si x es 15, x más 10 es 15 más 10, 25. Por lo tanto, Laura tiene 15 años. Laura tiene 15 años. No sé si veis aquí abajo, ahora lo miro. Ay, Paloma, no se ve la parte de abajo de la pizarra. Ahora lo bajo un poco. Y Pepa, 25 años. A ver, que vea cómo se ve. Vale. ¿Lo veis así? Sí, ¿no? Súbelo un poco más, porfa. Que lo suba así. No, para el contrario. Sí. Sí, mejor, gracias. Bueno, si x resolvéis la ecuación que os da x igual a 15, pero también tendréis que calcular x más 10, pues 15 más 10, 25. Ahora, si no sabéis muy bien si lo habéis resuelto bien, os volvéis a leer el enunciado. Pepa tiene 10 años más que Laura. ¿Pepa tiene 10 años más que Laura? Sí, porque tiene 25 y Laura 15. ¿Y hace 5 años tenía el doble? Hace 5 años Laura tendría 10, ¿no? Y Pepa tendría 20. Pepa tenía el doble. Entonces, si cumple todo lo que dice el enunciado, está bien resuelto. Y uno, para hacer uno de ecuación y uno de sistema, Sandra, dime uno de ecuaciones o otra persona, o uno de sistema que nos haya salido. Sí, uno de sistema, yo intenté hacer el número, no, a ver, el 18. El 18. Comparto un momento para leerlo y ahora os vuelvo a poner la pizarra. El 18, el 28. El 18 es de ecuación de segundo grado. ¿El 18 es? ¿Sandra? Sí, el 18. Bueno, el 18 es de ecuaciones de segundo grado. ¿Vale? No es de sistemas. Los de sistemas vienen después, vienen los sistemas y luego. No, ok. El 28. El primero. 28. La suma de dos números es 8 y su diferencia 4. Este lo resolvimos el otro día. ¿Y el 22? El 22. Ese será de ecuaciones de segundo grado. 22. El 22 es de sistema. 22. Una finca rectangular tiene 1500. Sí. Ese Sí. es de ecuación de segundo grado. Ah. Sí, porque si no sale un sistema de segundo grado que no lo hemos visto. Si lo hacéis, pero bueno, lo puedo hacer. ¿Vale? Una finca rectangular tiene 1500 hectómetros cuadrados, que son hectáreas, ¿vale? De área. Y si su ancho es 20 hectómetros menor que el largo, ¿qué dimensiones tiene la finca? La finca es el ancho y el largo. Y es un rectángulo. Siempre que os digan una figura, que aquí van a ser figuras, como de momento no hemos visto geometría, van a ser figuras fáciles. El borrador. Ah, está aquí camuflado. Vale, pues os dejo de compartir. Y pongo. Entonces, la finca es un rectángulo. Es el 22.
22. Dibujáis el rectángulo. Escribís qué os piden. Y os piden el ancho, vamos a suponer que es el ancho, normalmente y el largo. Nos piden las dimensiones. Las dimensiones de un rectángulo, que sería pues, en horizontal, ancho y largo. ¿De quién no os dice el problema absolutamente nada? ¿Del ancho o del largo? Del largo no os dice nada, pues esa es la X. Sí, del largo, dice que el ancho es 20 hectómetros menor que el largo. Pues del largo no os dicen nada, ese será nuestra X. Y el ancho es 20 hectómetros menor que el largo. ¿Qué le ponemos al ancho? 20 hectómetros menor que... No, 20 hectómetros menor que el largo. X menos 20. X menos 20. 20 hectómetros menor que el largo. Entonces al largo le tendremos que restar 20 hectómetros. ¿Vale? Y ahora os dan el área. El área es la ecuación. El área es 1500 hectómetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Multiplicando el ancho por el largo. Hectómetro por hectómetro, hectómetro cuadrado. Pues esa es la ecuación. El ancho por el largo tiene que ser igual al área. O el largo por el ancho, me da igual. X por X menos 20 tiene que ser 1500. Y esa ya sería la ecuación. Es una ecuación con paréntesis, X por X, X al cuadrado, X por menos 20x. Si queréis ya la preparamos los 1500, sería como 1500 menos 1500 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Además completa. A es 1, B es menos 20 y C. A es 1, B es menos 20 y C es menos 1500. Perdona, Paloma, una pregunta, ¿no? ¿Por qué X por X menos 20 lo entendí? Es el largo menos el ancho. ¿Y la otra X de dónde sale? Esta, X menos 20. Esta X, No, porque del largo no sabemos nada. ok, es que sería X menos 20, pero la X que está multiplicando, Ah, porque es el área. El área de un rectángulo, el área es igual a largo por ancho o ancho por largo, me da igual. no es igual a la base por la altura. No. Claro, nuestra base es el largo y nuestra altura es el ancho. Da igual, eso sería en vertical, pero en horizontal sería ancho. Por ejemplo, los metros cuadrados de del aula, pues sería ancho por largo. Ahora, si es del rectángulo de la pared, pues sería base o ancho o largo, lo que tengamos de base, por altura. Que depende de cómo coloques el rectángulo, ¿vale? Pero es la multiplicación de los lados. La multiplicación de los lados desiguales. ¿Vale? Ok. El área de un rectángulo, sea en vertical, sea en horizontal, sea como sea, la multiplicación de los lados desiguales. Por lo tanto, X por X menos 20. Y esa es el área. Además, es un problema típico de ecuación de segundo grado. Si este tiene que ver con este, que es mayor, es menor, es el doble, o cosas así, es la mitad. Luego, al multiplicarse, la X por la X que aparezca en el otro lado, aparece una X al cuadrado. Y es una ecuación de segundo grado. Entonces ahí ya la tendríais que resolver. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Menos b será menos 20 más menos raíz cuadrada de menos 20 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1500. Recordad que tenéis calculadora. 2 por A, pues 2 por 1. Esto será 20 más menos
400 más, al final sería 4 por 5, 20, 4 por 1, 4, 5, 6. Estos serán y 2 ceros más. Partido de 2. Igual a 20 más menos raíz cuadrada de 66,400. Vale. 6.400 partido de 2. 8, esto será 80. 8 por 8, 64. 0. 20 más menos 80 partido de 2. Tenéis dos soluciones. 20 más 80 partido de 2 y 20 menos 80 partido de 2. Esto sería 100 partido de 2, 50, y este sería menos 60 partido de 2, que es igual a menos 30. Acordaros que la X es un largo, sin hectómetros, porque hectómetro por hectómetro, hectómetro cuadrado, digo hectómetro, perdón, hectómetro. Puede ser un largo tener una longitud negativa, esto menos 30, o sea, esa solución matemáticamente es posible, pero físicamente en este problema no es posible. Por lo tanto, esta la desechamos. A veces nos valen las dos, pero en este caso solo nos valen los 50. Y acordaros que si el largo era 50, si X es 50, si X es igual a 50 hectómetros, también tenemos que calcular X menos 20 para el ancho. X menos 20 serán 50 menos 20, 30 hectómetros. Por lo tanto, como nos preguntaba, ¿qué dimensiones tiene la finca? Pues la finca mide, como era 50 hectómetros de largo, 50 hectómetros de largo y 30 hectómetros de ancho. ¿Vale? Son sus dimensiones. ¿Sí, Sandra? ¿Ahora sí? Sí, Paloma, gracias. Y bueno, lo dejamos por aquí. Seguís, si no se os siguen sin salir los problemas, volvemos a hacer alguno la próxima semana. ¿Vale? Vamos a ver un poco los que empezamos, los de funciones. Voy a compartir. De funciones, teníais también los de funciones, me imagino, que como son los primeros, os serían relativamente fáciles, ¿no? Los de dibujar los puntos, decir cuáles son las coordenadas de los puntos, imagino que ahí no tendríais. Las funciones, habíamos visto lineales, ¿no? La pendiente es este coeficiente que multiplica a la X, el crecimiento si es creciente o si es decreciente, y la ordenada en el origen, en realidad todos son el 0, y pasan por el 0, 0. ¿Alguna duda o seguimos con los tipos de funciones? Seguimos y vemos la tercera, que es una recta. ¿Tenéis alguna duda de esos ejercicios? Lleváis hasta el 4, creo. Porque Sí, hasta el 4, todo bien. me imagino que ahí no tendréis dudas todavía. Vale. Pues entonces vamos a ver el siguiente tipo de función. Teníamos de las funciones, habíamos visto. Este tema muy cortito. En comparación con el otro no es casi nada. La función constante, que era la horizontal, y igual a un número, igual a 3, igual a 0, igual a menos 2. La función lineal, que era un número por x. Entonces, igual a menos 2x, ¿no? Pues vais calculando los puntos. La x, acordaros que a la coordenada x le podéis dar cualquier valor. Y la y no, la coordenada y tiene que ser, en este caso, menos 2 por lo que valga x. Ahí, si le habéis dado 0, menos 2 por 0.
Y os vais calculando los valores de la y haciendo esto. Y ahí os da el valor de la x, valor de la y, el que os haya dado el cálculo. Y los dibujáis. Pues si a la x le das 0, la y es menos 2 por 0. 0. Si la x le das 1, la y, la coordenada y, será igual a menos 2 por lo que vale x, que es 1. Menos 2 por 1, menos 2. Si a la x le das el valor menos 1, la y será menos 2 por menos 1. Más 2. Y aquí ya ponéis, a mí me gusta hacer una tercera columna poniendo los puntos con sus coordenadas. Será 0, 0, 1 menos 2, menos 1, 2. Los ponéis en el eje y luego con una regla dibujáis la función, que es esta de aquí. Este tipo también son rectas, lo que pasa que ya no son horizontales como las constantes, están inclinadas, tienen una pendiente. Y esa pendiente, en este caso, es menos 2, es el número que multiplica la x. ¿Vale? Y aquí os puse pues, 3 igual a 3x. Tiene de pendiente 3, que al ser positiva la pendiente, la función es creciente. Aquí la pendiente era negativa, menos 2 será decreciente. ¿Vale? Disminuye, ¿no? Hacia abajo de izquierda a derecha. Según se lee la x, de izquierda a derecha, disminuye, entonces que decrece. Y crece cuando hace lo contrario, sube, de izquierda a derecha, sube, porque aquí la pendiente es positiva. Se calcula igual, x e y. Igual, yo en la recta siempre le doy 0, 1 y menos 1, que son los más fáciles de calcular. Y ya tenéis 3 puntos y pasáis la regla. Pues ahora vamos a ver la función afín. Y la función afín también es una recta. ¿Vale? Es una recta que tiene, ahora es un polinomio. Tenéis un monomio con la x más o menos un número. ¿Vale? Entonces tenéis, la pendiente siempre es el número que multiplica la x. ¿Vale? Igual que aquí, el número que multiplica la x. 3. Y la ordenada en el origen es este número, el monomio que no tiene x. ¿Vale? Por ejemplo, tenéis ahí y igual a x menos 3. La pendiente es este número de aquí delante de la x, que si es 1 no se pone, es una x, pendiente 1. Por lo tanto, será una recta creciente que va a subir de izquierda a derecha. Y la ordenada en el origen es este valor de aquí, el que no tiene x, menos 3. Por lo que cortan el eje y altura menos 3, es decir, en el 0 menos 3. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer igual que hemos hecho en la anterior. Vamos a hacer una columna con x que le vamos a dar 3 valores. Y yo siempre le pongo el 0, el 1 y el menos 1, que son los más fáciles de calcular. Ahora, ¿qué te está diciendo la y? La y te dice que el valor de la y va a ser el de la x menos 3, ¿no? Pues si le he dado a la x0 va a ser 0 menos 3, menos 3. Si le he dado a la x1 va a ser 1 menos 3, menos 2. Si le he dado a la x menos 1, pues será menos 1 y menos 3, menos 4. Y luego a mí me gusta... No, se multiplica con este número de aquí, con 1. Si aquí hubiese un 2x menos 3, sería 2 por lo que vale x menos 3. El de la izquierda se multiplica, pero el de la derecha no. Si yo te pongo menos 3x, sería como este, menos 3x, ¿no? 3x, se multiplica el número que va delante de la x. Perdona, Paloma, en la función esta afín entonces no se va a multiplicar, se resta solamente. Depende, si yo te pongo esto, menos 2x más 1, habrá que multiplicar menos 2 por lo que vale x y sumarle 1. Menos 2 por 0 más 1. Menos 2 por 1 más 1, si a la x le doy 1. Si a la x le doy menos 1, será menos 2 por menos 1 más 1. ¿Sí? Os pongo siempre 2 que no sean iguales, además una creciente y otra decreciente, aquí porque viene un 1 delante de la x, y entonces multiplicar por 1 da igual. Pero si aquí esto no fuese un 1, si no fuese un menos 2, fuese otro número, hay que multiplicárselo al valor de la x.
Y luego sumarle o restarle el siguiente. En este caso más 1, en este caso menos 3. ¿Vale? Les das 3 valores a la X. Calcula sus coordenadas Y y ya tienes 3 puntos. Aquí va a ser el 0 menos 3, que es este de aquí. El 1 menos 2, pues 1 menos 2, este de aquí. Y el menos 1 menos 4, pues menos 1 menos 4, este de aquí. Y pasáis la regla. Una regla, dibujáis la función. Pues esa es. Daros cuenta que esta es una recta que está inclinada, la función afín es una recta inclinada, igual que la función lineal. Pero la función lineal pasan todas por el 0, 0, mirad, esta, todas pasan por el 0, 0. Pero en cambio la función afín no pasan por el 0, 0. Y aquí os he puesto otro ejemplo, menos 2x más 1. La pendiente es menos 2. Eso quiere decir, como es negativa, que va a ser decreciente, ya ves que luego va a ser decreciente. Y la ordenada en el origen es igual a 1. Eso quiere decir que corta al eje Y a la altura 1, es decir, en el 0, 1. Este de aquí. Luego lo vamos a calcular otra vez, pero bueno, ya sabéis que ese punto va a estar ahí. Le doy 3 valores, el 0, el 1, el menos 1. Calculo menos 2 por 0, ¿no? Que es la X, más 1, 0 más 1, 1, pues ya tengo el 0, 1. ¿El qué? El 0. Este 0. La X vale 0, pues aquí, donde pone X, pongo 0. Sí. Es menos 2 por lo que valga la Y, la coordenada Y la vamos a calcular haciendo menos 2 por lo que valga X más 1. Entonces, si a la X le damos 0, vamos a calcular menos 2 por 0 más 1. Si a la X le pongo 1, va a ser menos 2 por 1 más 1. Si a la X le pongo menos 1, calcularemos para la Y menos 2 por menos 1 más 1, ¿no? Este 0, 1, menos 1, este valor de aquí. Luego lo calculáis, yo lo calculo más, ponéis la coordenada 0 y 1, 0, 1. X1, pues la Y me ha dado menos 1, el 1 menos 1. Si la X vale menos 1, este cálculo la Y me ha dado 3, pues menos 1, 3. Y ya tengo los 3 puntos. El 0, 1, que es este de aquí, el 1 menos 1, que es 1 menos 1, este de aquí. Y el menos 1, 3, pues os vais al origen, menos 1, 3, este de aquí. Y paso con una recta, pues hacemos como sabemos que es una recta, pues la pasamos por esos 3 puntos. Sí, hacemos un ejercicio de estos. Y luego nos metemos en la cuadrática, que ya es la más compleja que vamos a ver, no vamos a ver más difícil. Vamos a hacer un ejercicio, venga, que tenga, os voy a poner uno que tenga los 3 tipos, y así. Vale. Vamos a hacer el 7. Es un poco largo, pero bueno, vamos a hacerlo. Os dejo, no puedo dejar mucho tiempo, os dejo como mucho 10 minutos. Vale, ahí tenéis que poner el tipo de función. ¿Y qué tipo de función es? Constante, lineal o afín. Una de esas tres, las tres que hemos visto. La pendiente, que es el número que va multiplicando a la X. Lo ponéis. Después el crecimiento. Acordaros que si la pendiente es positiva, será creciente. Si la pendiente es un número negativo, será decreciente. Y si la pendiente es 0, será constante. Ni crece ni decrece, constante, como su propio nombre indica, de uno de los tipos de funciones. Luego está la ordenada en el origen, que es el monomio que no tiene X, si lo hay, si no será 0. Y el punto de corte con el eje Y, que será el 0 ordenada en el origen. Venga.
Primero, haced eso y en eso os doy muy poquito tiempo y luego ya lo representamos. Hay que decir, otra vez, lo acabo de explicar, aquí el tipo de función. O hay que rellenar el tipo de función, constante, lineal o afín. Claro, la pendiente, el coeficiente de la X. El crecimiento, si es, me ponéis si es creciente, si es decreciente o si es constante. La ordenada en el origen, el monomio que no tiene X, ese numerito, le ponéis aquí. Y el punto de corte con el eje Y, que será el 0, coordenada X0, coordenada Y, esta de aquí, la ordenada en el origen. Venga, os doy unos minutos y corregimos la tabla, luego ya las representamos. Luego las representáis conmigo a la vez, ¿vale? Las vamos... Pero primero quiero que hagáis eso sin dibujar nada, solamente viendo la función, viendo esta función, viendo esta función y esta función, que me rellenéis todo eso. Mientras escribiendo la tabla, preparándola. No lo miren más y escribís. A mí me sale chido. Hombre, si es lo que acabo de leer. Intentarlo primero y luego ya, si está mal, pues lo corregimos. Si es de eso, lanzaros a la piscina, que no os sabréis nadar nunca. Ahogaros un poco. Y no pasa nada porque os equivocáis. Precisamente aprendemos equivocándonos. Si no te equivocas, no aprendes. Perdona, Paloma, ya yo he hecho lo del tipo de función de cada... El problema es que ¿cómo hago a saber la pendiente sin calcularlo? Es No, lo que... pues el coeficiente de la X. ¿Cuántas X hay? Ese número es la pendiente. Si lo ves ahí. Ah, ok. Ahora corregimos. Pendiente. Crecimiento. Bien. El crecimiento depende del signo de la pendiente. Si es positiva, si es un número positivo la pendiente, pues la función crecerá, será creciente. Si es negativo, pues va a decrecer, será decreciente. Y si es 0 la pendiente, porque no tenéis X, si es 0, pues será constante. Eso quiere decir que será una recta horizontal. Ni crecerá ni decrecerá. Será. Bueno. El origen. De nada en el origen y punto de corte con él. ¿Ya está? Pues vamos a corregir. Vale. A ver, ¿lo veis? ¿No lo veis? Ahí. Vale. Pues... Vale. Pues el tipo de función. ¿Qué función es la primera? Igual a x más 3. Es lineal, es afín, ¿no? Podría ser o constante, o lineal, o afín. Es afín, como la última, la que hemos visto hoy, ¿no? Es afín. ¿Y esta cómo es?
igual a un número. ¿Cuál era el tipo de ecuación? Constante. 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 Igual a menos 5x. Es una línea, ¿no? La que da un número multiplicado por x. Lineal. 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 Y igual a menos 2x más 1 será afín, ¿no? Como las que hemos visto, afín. Os recuerdo, igual a un monomio, vamos a hablar en monomios y polinomios, igual a un monomio de grado 0, que es cuando no hay x, es constante, igual a un número. Igual a un monomio de grado 1, que es un número de x, son las lineales. Igual a un polinomio o binomio en que tenga de grado 1, ¿no? Tiene el de grado 1 y el término independiente de grado 0. Estas son afines. Afín. Todas ellas nos hemos visto que son las funciones más sencillas, son rectas, ¿vale? Sus gráficas son rectas. Ahora, vamos a ver qué pendiente tienen esas rectas. Pueden ser horizontales, pueden ser... La pendiente en realidad es un número, y el número es el número que va multiplicando a la x. ¿Qué pendiente tiene la primera? 1, porque hay una x, aunque no esté escrito. 1. ¿Qué pendiente tiene la segunda? 0, porque no hay x, hay 0x. 0. ¿Qué pendiente tiene la tercera? Menos 5. Los de casa también podéis hablar, ¿eh? Menos 5. ¿Y qué pendiente tiene la última? Menos 2. ¿No? Menos 2x, pues menos 2. Vale. Ahora, el crecimiento se ve con el signo de la pendiente. Si la pendiente es un número positivo, ¿cómo será el crecimiento? Creciente. La función es creciente. Creciente. Si la pendiente es 0, constante. De ahí el nombre de la función, constante. Constante. Ni crece ni decrece. Si la pendiente es menos 5, es un número negativo, en ambas, en estas son decreciente. Decreciente. Decreciente, decreciente. Ahora, la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es el monomio de grado 0, es decir, el número que no tiene x. Aquí sería 3. La primera es 3. En la segunda, el 5. En la tercera, entonces 0. 0, ¿no? Porque esto podríamos pensar que es igual a menos 5x, 0, no se pone, ¿vale? Es 0, no hay. Y en la última, 1. 1. Y el punto de corte con el eje Y siempre es el 0,3, el 0,5, el 0,0 y el 0,1. Porque la ordenada en el origen es la altura, y esto es x, y esto es y. Si pasaste por aquí, pase por donde pase, esa es la que se llama la altura en el origen. La altura siempre será el 0 n, porque es el 0 la x, el eje y está en la coordenada x0. 0. Primero la x y después la y. Siempre primero la x y después la y. ¿Vale? En este caso siempre es, en este caso es el 0n. ¿No? X es 0 y ese n, que es esta que no está, esta y esta la n. Normalmente se escriben de forma general igual a mx, si lo habéis visto lo que voy poniendo en el tema, igual a mx más n. Esta m, que es el número que multiplica la x, es la pendiente. Y este número, ya sea positivo o negativo, esa es la ordenada en el origen. Ordenada en el origen se llama. Y es la coordenada y de ese punto que corta al eje. ¿Vale? ¿Sí? ¿En casa alguna duda?
No, no, yo no. Pues ahora vamos, ¿eh? Vamos a hacer la tabla. Las vamos a hacer rapiditas, así me da tiempo. No, no me va a dar tiempo. Bueno, digo rapidita, pero no. Vale, entonces la última función de los problemas los vemos el próximo día. ¿Vale? Pero vamos a que nos dé tiempo al menos a hacerlas y ya hacéis todos los ejercicios de este tipo. Porque están primero los que son de cada uno de los tipos, pero luego hay otros así mezclados como este, que están todas. Vale, pues vamos a hacer... Yo voy a poner unos ejes en que las voy a poner todas y voy a calcular. Esto es X, esto es Y, 0, 1. A ver. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner como mucho. 2, 3, 4, 5, 6. Esto es hacerlo más cuadriculado. Yo os pondré cuadrículas para las funciones. Para las vías de funciones, y tenéis que representarlas, os pondré una cuadrícula en el examen. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6, menos 2, menos 4, menos 6, 2, 4 y 6. ¿Cuál es la más fácil? La igual a 5. ¿Cómo se ponía igual a 5? Si es la constante, a esta no hace falta ni calcular nada. Porque, bueno, solo punto no, en realidad son, si esto es X y como siempre es 5, a la X le puedes dar el 0, el 1 y el menos 1, que la Y siempre es 5. Entonces da igual, cualquier punto, 0, 5, 1, 5, menos 1, 5, lo que queráis. Esa es la más fácil. 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5. Es una recta horizontal. Menos 1, 5. Pues es el 5. Bueno, a ver si me sale, que sale un poco churro por ser... Bueno, esa sería una recta horizontal de altura 5. ¿Vale? Vamos a ver qué era la constante. Esa, si queréis, no hace falta ni tablas. Siempre es una altura. Es una constante de altura 5. La única que nos ponía tabla. Que realmente no hace falta calcular nada, porque la I no necesita cálculo. La I es siempre 5. No es como esta que tenéis que sustituir lo que vale X. Entonces vamos a hacer la primera, por ejemplo. I igual, digo X, por en la primera columna X, la segunda columna I igual a X más 3. Pues yo siempre le doy el 0, el 1 y el menos 1, que son los más fáciles de calcular. Pues aquí será 0 más 3. 0, 0 que vale X, más 3, pues 3. Ya tengo el punto y el 0, 3. 0, 3. Para la X igual a 1, será 1 más 3. 1 más 3, pues 4. Ya tengo el punto, 1, 4. Hombre, no lo olvidéis, los cálculos son muy fáciles. El 1, 4. No, porque este cálculo es muy fácil. Es lo que valga la X más 3. Normalmente es menos 1 más 3, ¿no? Si la X es menos 1, pues menos 1 más 3. Menos 1 más 3, pues 2. Menos 1, 2. Menos 1, 2. Se hace una multiplicación cuando la X tiene menos 1. Sí, por ejemplo aquí. O aquí. Entonces, el 0, 3, 0, 3 está aquí. El 0, 3. El 1, 4 está aquí. Y el menos 1, 2 está aquí. Mira, me sale bueno. Que normalmente no me sale. Pues ya tengo, paso con la regla, hago una recta, menos, y ese es la I igual a X, I igual a X más 3.
Bueno, hacemos solo esta. Esta es menos 2 por x más 1, que no sé si es, yo creo que fue parte del ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la x igual a menos 5x. X. Perdona, ¿y todos los representamos en ese mismo plano Sí, cartesiano? os he puesto que lo representéis en el mismo. Ok. Sí, así no tenéis que hacer tantos ejes. Estas son fáciles de ver, luego les ponéis el nombre, le dais si queréis un color a cada una. 0, 1 y menos 1. ¿No? Pues aquí hay que ir multiplicando menos 5 por lo que vale x. Si la x vale 0, menos 5 por 0. 0. 0, 0. Esto se ha acordado que todas pasan por el 0, 0. Menos 5 por lo que vale x. 1 menos 5. Ya tengo el 1 menos 5. Y menos 5 por lo que vale x, que ahora es menos 1. Menos 5 por menos 1 es más 5. Pues menos 1, 5. Menos 1, 5. Me voy aquí, tengo el 0, 0. El 1 menos 5, que será más o menos aquí. Y el menos 1, 5, menos 1, 5 aquí. Y cojo una regla y la subo. Si me sale recta. Sí. Y bueno, más o menos, esto es hacerlas más rectas que yo. Igual a menos 5x. Y bueno, y ya la otra os la dejo a vosotros, que la tenéis después, las tenéis todas hechas en los ejercicios. Vale. Entonces voy a ver hasta qué ejercicio podéis hacer. Podéis hacer hasta 7, 8, 9. ¿Queréis hacer algún problema de estos? Podéis hacer hasta el 16. Intentad los problemas, ¿vale? Los problemas es poner vosotros. Los problemitas son o una constante, o una fin, o una lineal. Hacemos hasta el 9 lo sabéis hacer con la teoría. Los otros son pues problemas, ¿vale? Pero bueno, si no, los hacemos aquí. Pero intentadlos, a ver si os sale. Podréis hacer hasta el 16 con estos tipos de función. Luego ya veremos las cuadráticas, que ya veis por aquí que son de segundo grado. Y todo hasta de segundo grado. Las soluciones infinitas. ¿Vale? Bueno. Pues ya tenéis trabajo. Bastante para esta semana. Vale, y el próximo día terminamos este tema, que es muy cortito, y empezamos el siguiente. Y terminamos también vamos a terminar también el de tecnología. Y ya el resto de los días nos dedicamos solo a matemáticas, ¿vale? Tenemos el tema de geometría, que también es muy facilito. Las de funciones y de geometría son fáciles. ¿Vale? Que os cuesta más con el de ecuaciones, pero bueno, ya veis que tampoco, que ya lo vais dominando. Vale. Bueno, pues hasta la próxima semana. ¿Vale? Hasta la próxima, Paloma. Venga.